Bueno, entonces vamos a comenzar ahorita. Lo que me decían de los equipos, mañana lo alcanzaremos a ver porque no creo que alcancemos hoy. Este sería nuestro resumen de las teorías. ¿Qué es la sexualidad? Ya lo tenemos, pero estos son los modelos que vamos a abordar. Las teorías sirven para explicarnos los fenómenos. Entonces, la sexualidad es un fenómeno y cada una de estas teorías para lo que nos sirve es para explicarnos desde diferentes puntos de vista por qué nos comportamos sexualmente, cómo nos comportamos. Ninguna de estas teorías explica la parte biológica, porque la parte biológica no es teórica, la parte biológica es un hecho, existe un óvulo, existe un espermatozoide, toma 30 días liberar un óvulo. Igualmente, espermatozoides hay todo el tiempo. ¿Quiénes tenemos? Stephanie, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Pero cuando se trata de dar una explicación social de la sexualidad, ahí es donde aparecen las teorías. Entonces, el primer personaje que trató de explicarnos por qué nos comportábamos de tal o cual manera sexualmente en sociedad fue Sigmund Freud. Después vino Don Byrne en 1986. Acuérdense que Sigmund Freud le tocó así la mitad, buena parte de la época victoriana y parte del siglo XX. Después vino Ira Reiss y después Eusebio Rubio, que es a la que más tiempo le vamos a dedicar. Eusebio Rubio sí, es un personaje de nuestra época, es un señor joven todavía. Entonces, empecemos por el modelo psicoanalítico de Sigmund Freud. Esta es una foto típica de Sigmund Freud. Sigmund Freud postuló, y como ustedes ya lo vieron en uno de los videos, palabras muy importantes y que yo les dije vayan poniéndolas ahí en su glosario. Y una de estas palabras importantes es la pulsión. Y la pulsión es el deseo, son las ganas de. Cuando hablamos de sexualidad, la pulsión es la libido, es esas ganas de expresar la sexualidad, de practicar la sexualidad, de vivir la sexualidad. Pero Freud dijo que socialmente vamos aprendiendo a controlar esa pulsión, porque si no controlamos esa pulsión, terminaríamos siendo un desastre de sociedad, donde todo mundo haría lo que quiere porque quiere, sin considerar la voluntad o lo correcto para los otros. Y entonces dentro de estas pulsiones, él dijo, a la pulsión la controlamos con dos fenómenos que él llamó tánatos y otro que llamó eros. Y eros era la parte de vivir esa sexualidad, hacer lo que quieres y sentirte muy bien, pero sentirte bien. Y tánatos era cuando te dejabas guiar por esa pulsión, por ese impulso sexual, pero te llevaba al desastre, ¿no? Y esto lo podemos acomodar, por ejemplo, puede ser una adolescente, una chica o un chico adolescente que está con su pareja, que se empieza a excitar, pero que no tienen condones y que además no habían planeado tener un acto sexual, ¿no? Y entonces quieren continuar y llegar hasta el acto sexual porque se están sintiendo muy, muy, muy excitados, pero al mismo tiempo en su cerebro viene así como el angelito y el diablito, que es el tánatos y el eros, que le dice, no, ya, detente, espérate porque no traes condones. Y luego viene el otro y dice, no, no, síguele, no pasa nada, tú goza. Y luego viene el angelito y le dice, no, 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 si gozas también puedes embarazar o puedes quedar embarazada. Entonces, eros y tánatos todo el tiempo están peleando para controlar esa pulsión. Y cuando uno se deja llevar por la pulsión, no estando tan convencido de que está por algo muy bueno, pues le puede llevar al tánatos, ¿no? A la desgracia, a la muerte, a la agresión, a cosas muy malas. Y el eros a positivismo, a algo agradable, a tener buena memoria, buen recuerdo de qué fue lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, en los violadores, los hombres violadores, en sentido de la pulsión, Freud diría que siempre les gana el tánatos. O sea, hacen algo que saben que no es correcto, que no deben de hacer, pero lo siguen haciendo. Tienen una pulsión. Todos tenemos una pulsión. Otra palabra que tomó la pulsión para la cuestión sexual, explicada por Freud, fue líbido. Es una palabra que tienen que pensar. La libido. La libido es el deseo sexual. Y entonces uno habla como en diferentes momentos de la vida, la libido está muy baja o la libido está muy alta.
o simplemente no tienes líbido. Se refiere al deseo sexual. Por ejemplo, se dice que las mujeres cuando empiezan a entrar en su menopausia, ya muy entrada en la menopausia, la libido les baja muchísimo. A las mujeres embarazadas en el primer trimestre, la libido les sube mucho. A los hombres, la libido les sube todo el año, pero no todos los días. Diferente de las mujeres tienen la capacidad de estimular su libido cualquier día, pero por biología, la libido sube unos días previos a la ovulación y el día de la ovulación la libido es más alta, pero cualquier día del mes también puede desarrollar su libido. Pero cuando sus hormonas empiezan a trastornarse y sus ovarios empiezan a dejar de producir hormonas, la libido se baja. La libido también se baja en los hombres cuando empiezan a disminuir sus niveles de testosterona, y los hombres con niveles de testosterona muy altos suelen tener también libidos mucho más altas. Pero esta libido puede responder a la biología, por supuesto, pero también puede responder a los estímulos que tenga externos. Y entonces esos estímulos van a ser de tánatos o van a ser de eros. Pero dentro de lo más importante, aparte de haber hablado de la famosa pulsión, fuerza o impulso que se presenta dinámicamente para lograr un objetivo, yo les hablé de la pulsión sexual de Freud, pero realmente él habla de esta pulsión para hacer de todo en la vida, ¿no? Hasta para estudiar. Por ejemplo, ustedes hoy tendrán, espero que tengan una pulsión de eros muy grande para ponerse a estudiar para el examen. Si alguno de ustedes dice, ay, no, yo ya sé, eso está bien fácil, no tengo ganas, ay, después más tarde les estará ganando el tánatos. Pero si les gana la de chale, ahorita me pongo repaso, hago preguntas y respuestas, les ganó el eros en la pulsión de ¿qué? De querer lograr un objetivo. Freud habló de estas etapas de desarrollo que no voy a detenerme tanto porque ya las dijeron sus compañeros en los videos. Dividió el desarrollo psicosocial en fase oral, fase anal, fase fálica, de latencia y genital. Y cada una de ellas les puso un periodo de tiempo. Y lo más interesante cuando hablamos de la sexualidad es que Freud dijo que si uno no pasa estas etapas de manera muy suave, no drástica y no violenta, va a haber trastornos en la vida adulta y en la sexualidad y en muchos otros aspectos, pero aquí estamos hablando de la sexualidad. Entonces él dijo que entre el 1 y el 2 años de vida tienes tiempo para todo esto y a esto te dedicas, a tu etapa oral, que después cuando estás en la anal ya la etapa oral ya no es importante para ti. Todas van a seguir presentes siempre, pero ya no son las predominantes. Y que, por ejemplo, si en esta fase la pasaste muy mal, llegas a tu segunda fase, a la anal, sin resolver todavía tu fase oral, que es necesario que tengas esos primeros 2 años de vida con toda la satisfacción posible a través de tu boca. Si tu boca sufrió sanciones, por ejemplo, que te estaban dando de amamantar y de repente, sin hacerlo suavemente, dejan de amamantarte, ese es un daño para tu etapa oral. Si te chupabas el dedo y te pusieron chiles y te hicieron 1000 cosas para que dejaras de chuparte el dedo, eso también te va a afectar tu etapa oral. O sea, no pasar fácilmente de una etapa a otra va a crear trastornos. En la etapa anal tiene más que ver con el control de los esfínteres. O sea, los niños y las niñas poco a poco aprenden a controlar sus esfínteres, pero algunos se tardan mucho más. Y otros en lo que están aprendiendo y otras pues tienen accidentes y luego los regañan o los humillan o les pegan porque ya se hicieron caca cuando se suponía que ya no se hacían caca, porque se orinaron cuando se suponía que ya no se orinaron, ya no se debían de orinar, y les humillan y les critican y les pegan y los obligan y los sancionan y los están amenazando porque todavía no controlan los esfínteres anales y diciéndole no vas a ir a la escuela, eres el niño o la niña más sucia, es una chiquilla cochina, mira nada más, otra vez te hiciste caca. Entonces no pasan con tranquilidad a la otra fase, a la fálica. Y la fase fálica es muy interesante con Freud, porque esta le hace a él decir, acuérdense que era una época en que las mujeres se veían de una manera distinta y estaban muy oprimidas. Él dijo que como las mujeres no teníamos falo, éramos envidiosas y que crecíamos con una envidia que no lográbamos resolver nunca en la vida. Y eso nos hacía tener cierta personalidad y ser tan complicadas y tan difíciles de entender.
porque los hombres en su fase fálica dejan la oral, la anal y se concentran en el pene y descubren que tienen un pene y juegan con su pene y le dan una importancia muy grande a su pene. Las niñas, como no tenían, pues estaban envidiosas de ese niño que sí tenía, y esta es una envidia que no lograban resolver. En la fase de la latencia y también durante esta fase fálica se desarrolla el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que ustedes ya lo presentaron también, que uno es, los niños tienen una gran predilección con la mamá y hay un enamoramiento no erótico de la mamá, y las niñas tienen un enamoramiento no erótico del papá, pero hay un enamoramiento. Su papá es su ídolo, igual como para el niño la mamá. Y luego se van desprendiendo poco a poco. Ya para los 6 años que entran a la etapa de la latencia, y esto se prolonga hasta la pubertad, aquí ya se superan, hay consecuencias de la aparición del superyo. El superyo es aquel que cree que puede hacerlo todo y lograrlo todo. Se van reprimiendo los complejos de Edipo y de Electra y se empieza a tener algún interés ya erótico sexual, pero se tiene también conciencia de que eso no está bien, que eres un niño, que eres una niña, que te llaman la atención muchas cuestiones sexuales a las que empiezas a exponerte, pero de todos modos todavía hay inhibición. O sea, descubren que pueden tener una erección, pero no piensan eróticamente tanto en una pareja como ocurre en la última fase, que es la fase genital, que ya viene aquí la adolescencia y en la que empiezan a buscar en quién depositan sus intereses eróticos, ¿no? Ya sea en otros chicos o en otras chicas. Aquí se define mucho mejor también la cuestión de la heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad. Ya para esta etapa ya está muy claro. Antes hay como gusto, pero no es enamoramiento erótico. En la etapa genital el enamoramiento erótico ya ocurre. Entonces, el pasar todas esas etapas con tranquilidad, con lo más cotidiano posible, sin humillaciones, sin enojos, sin prisas de brínquele de una etapa a la otra, porque él puso edades y tiempos, pero igual puedes pasarte un poco más de tiempo y resolverla. Es la presión social de los adultos y la presión de los adultos de que crezcas lo que hace que llegues a una vida adulta desordenada y con muchos problemas por algo que no resolviste. Y él dice que esto no resuelto se va a manifestar en la vida adulta. Entonces dice, por ejemplo, que esta pulsión de la libido va a sufrir algunos trastornos durante su desarrollo, que puede haber conflictos en la manera de expresar esta libido, y estos conflictos se podrían ocurrir por el tipo de realidad que estás viviendo, por el tipo de padre y de madre que hayas tenido, que no hayas sabido llevarte por todas las etapas con naturalidad, y por el super yo, que son los principios y los valores y las normas que vas adquiriendo en los canales de socialización, que estos principios, valores y normas que forman el super yo son los que te ayudan a controlar la libido, a decirte cuándo es correcto, dónde es correcto, con quién es correcto, cómo es correcto, cuánto tiempo es correcto. O sea, todo ese control que existe en la sexualidad, que tiene que ver con los principios, valores y normas con los que cada persona se educó, en donde en esa casa, con los padres y en esa realidad, o con quien creció. Estos son algunos de los razones que te pueden crear conflictos sin resolver, ¿no? Ahora, los conflictos que sí se resuelven adecuadamente, pues te llevan a una sexualidad adulta muy grata, pero los conflictos no resueltos, o sea, ya sea porque fueron muy estrictos, porque te dieron muchos castigos religiosos, porque creciste con muchas culpas en lo que tenía que ver con tu pulsión libidinal, pues esos conflictos sin resolver se van a manifestar de diferentes formas en la vida adulta y no vas a tener una sexualidad satisfactoria. Entonces nos habla Freud de que cuando los conflictos no se resolvieron, las personas en la vida adulta van a tener trastornos que pueden ser de triunfo de la represión, de triunfo de la sexualidad pregenital o de cambios de objeto de pulsión libidinal. ¿Y cómo traduce esto en la vida real y así cómo lo tienen cómo se pueden ayudar ustedes a comprenderlo mejor? Es que si crecí con conflictos porque mis etapas fueron muy agresivas, la manera de pasar de una a otra, o porque no me permitieron vivir una de mis etapas y tuve que brincar a la otra, y porque sigo todavía sin resolverlas, puede ser que yo voy a ser un adulto. O sea, estos van a ser
3 adultos que no resolvieron bien sus etapas del líbido, de pulsión libidinal. Una podría ser que la voy a reprimir. Mi sexualidad como adulta va a ser reprimida. Estos son los 3 tipos de conflictos. Y si la reprimo, voy a ser una persona neurótica. ¿Han oído o le han dicho alguna vez a alguien en la vida, es bien neurótico? No. ¿A quién le dicen que es bien neurótico? ¿Cuándo le dicen a alguien que es muy neurótica o neurótico? Ya están pensando en quién. Mi mamá. ¿A tu mamá? Bueno, Cuando exageran las cosas. en cualquier persona que ustedes piensen que es neurótico o neurótica, probablemente si aplican la teoría de Freud, tendrían que buscarle en esas etapas de su desarrollo, desde que nació y hasta la adolescencia, ¿qué le pasó en esas etapas? ¿Dónde estuvo el conflicto? Porque hay conflicto ahí y ese conflicto se expresa en neurosis. Las neurosis generalmente son personas, o sea, cuando uno piensa así, lo más cotidiano en la neurosis, personas muy malhumoradas, muy enojonas, se enojan de todo y hacen algo muy grande, un drama muy grande de cosas hasta sencillas, ¿no? Entonces decimos que hay un estado de neurosis, pero también pueden ser estados de depresión, de ansiedad, ¿qué más les diré? De violencia, de estallidos de violencia. No es una locura, pero es un estado que afecta a su salud mental. Puede ser que en lugar de que la persona se reprimió y esto lo saca una neurosis, o sea, necesita liberarse de esa represión para que para poder sanar su neurosis. Entonces, lo que Freud hacía es que trataba a estos pacientes, trataba de identificar dónde estuvo el conflicto en el crecimiento de esta persona, en ese del 0 a los 12, 14 años de edad, para resolver la fuente de la neurosis y que la persona ya no fuera neurótica. Ahorita lo resumo más pronto porque te dan unas pastillas ansiolíticas y te quedas tranquilo, ¿no? Pero ir a terapia sirve porque encontrarías la causa de este trastorno. Los otros fueron los triunfos de la sexualidad pregenital. Entonces, aquí es, si esta persona sufrió todos estos trastornos, puede ser que en lugar de reprimirlo, cuando crece de adulta dice, me vale, ahora sí yo voy a hacer lo que me dé mi regalada gana y no es considerada con los demás. Esta es la persona que cae en un trastorno que llamaríamos perversiones. Son las personas que no respetan sexualmente a otros, las personas que andan por ahí, por ejemplo, enseñando los genitales, las personas que violan, las personas que agreden sexualmente, los adultos que tocan o abusan sexualmente de niños o de niñas. Estas son las perversiones. Y los cambios. Y la otra opción de conflicto no resuelto que ofrece Freud es o eres neurótico o eres pervertida, pervertido o neurótica o sublimas. Y la sublimación es la que menos daño hace. Pero también él lo pone como que una persona que sublimó estos impulsos sexuales, pues también está sacrificando algo de sí. Ahorita creo que vamos a ver un ejemplo de esta sublimación. Miren, estos son ejemplos de ¿dónde están las neurosis? Ejemplo de las neurosis, porque habíamos empezado con eso. El objeto que genera la pulsión sigue siendo buscado. O sea, la pulsión que estaba ahí, que no se resolvió, la sigues buscando y eso te mantiene ansioso, desesperado, enojado. Y la gratificación nublada por mecanismos de defensa, culpa y ansiedad. Estas personas con neurosis también sienten mucha culpa de vivir el tipo de sexualidad que viven. Esto les crea una ansiedad y mecanismo de defensa es ponerse a gritarle o enojarse con todo el mundo o estar siempre enojado. Pero les aclaro, es solo una teoría. Hay 1000 razones para que una persona esté enojada y se vale estar enojada. Así es que no tiene que ver con la sexualidad. Pero Freud, como teórico, lo explicó así. La perversión. En la perversión, lo que ocurre es que hay una importancia fundamental de la infancia, una gratificación dificultada que no pudo obtener una gratificación cuando le tocaba y las obteniendo en cada una de las etapas. Y entonces en la vida adulta estas personas se convierten en peligrosas por las perversiones que tienen. Y la sublimación. Freud dice que los que subliman hacen que esa pulsión, en lugar de irse para lo sexual, ni hacen daño a alguien, o sea, ni son pervertidos, ni son enojones y insoportables, mujeres ni hombres, y lo que hacen es que se dedican 24 horas del día y de su tiempo a subliminar
todos esos conflictos y lo pueden hacer a través del arte o lo pueden hacer a través del trabajo. Una persona workaholic, ¿saben lo que es un workaholic? Es una persona que trabaja siempre, 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 no hace nada, no tiene vida, no se distrae en nada, solo trabajar, trabajar. Pudiera ser, Freud diría que es una persona que ha subliminado, mandó todo en su trabajo para dejar de pensar en el mundo. Y los artistas o los escritores o en general gente del arte, alguien que solo pinta, 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 pinta y no tiene otra vida que no sea. No me refiero a que no se valga, que se dedican a esto, sino que todo su mundo está volcado a una sola actividad. Esas son personas que están subliminando. Y entonces así dice Freud que se manifiesta esto. Déjenme ver qué hora es porque tengo que correrle, apenas voy en Freud y ya faltan casi 15 minutos. El modelo de Don Byrne es lo que llama el empirismo científico. Él habla de 3 factores importantes: los estímulos externos, los procesos internos y las conductas manifiestas. ¿Qué quiere decir esto? Así es como se los podría preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las características? Él dice que recibimos estímulos externos, o sea, lo que vemos nos estimula sexualmente, pero internamente tenemos normas y valores que nos hacen recibir esos estímulos externos y decidir si actuamos o no actuamos. Entonces, los procesos internos van a valorar todos esos estímulos que estamos recibiendo y el resultado de esa valoración interna que hacemos, que depende de nuestras normas, valores valores y religión y todos los principios, eso decide la conducta manifiesta. Entonces, la conducta manifiesta es lo que sí hacemos. Ante un estímulo sexual, vemos el estímulo, internamente pensamos, a ver, respondo, no respondo, hago, no hago, me pongo, no me pongo, soy, no doy, hago. Y entonces, lo que yo haga, lo que decida actuar, es la conducta manifiesta. Entonces, dice Byrne que esto permite predecir fenómenos estudiados y no considera la experiencia interna del individuo. Pero aquí lo que más me interesa es que entiendan qué es un estímulo externo, qué son los procesos internos y qué es la conducta manifiesta. ¿Nos permite predecir fenómenos? Sí. Ahí les va uno bien sencillo. Están dos muchachos en una banqueta, sentados. Pasa una chica en bicicleta en short. La ven y la siguen y se le pasa por con ellos y la siguen hasta que se les pierde. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es en nuestra cultura. En otra cultura quizás eso no pase, ¿no? Entonces, o va un hombre, viene una chica en minifalda, cruza por con él, ni lo conoce, y después de que ella cruzó, él se para y se voltea a verla hasta que se le pierde. Sí, esa es un fenómeno que se puede predecir. O sea, ya sabes, ella es el estímulo y tú ya sabes qué va a hacer ese hombre. Lo que ese hombre hace es la conducta manifiesta. Manifiesta, o sea, ya recibió el estímulo internamente, él aprendió que eso se hace, se sigue a la persona que le gusta hasta que la deja de ver. Igualmente, una chica que le gusta a un chico y poco hablan, cuando este muchacho se acerca y le hace una pregunta, la chica se pone roja, roja, roja. ¿Podíamos pensar que esto iba a pasar? Sí, porque ya sabes que le gusta. Y si las amigas están aquí y dicen, ay, le va a preguntar algo, espérate, mira, a ver, seguro que se pone roja. O sea, estamos prediciendo. Llega el muchacho y le dice, ay, oye, ¿no ha llegado el maestro? Y la chica ya se puso roja, roja, roja. Ese color rojo es la conducta manifiesta. El estímulo es que él le habló y resulta que nunca le habla, ¿no? Y el proceso interno es que a ella le gusta. Entonces ella interpreta esta pregunta como, existo para él, me hace en esta vida, si estoy en su mundo, ¿no? Él después ni se acuerda de ella, pero bueno, ella ya tuvo toda su conducta manifiesta. Él leyó esta conducta manifiesta, sí, vio que se pone roja y dice, se me hace que aquí hay algo, ¿no? Bueno, entonces ese era el modelo de Barnes. El modelo de Irán Reis es el modelo de los guiones de la conducta sexual y nos dice que este modelo de la conducta sexual es un rol social compartido en grupo, que esto se aprende en los grupos y esto es bien fácil para que lo recuerden. También está ahí en todo lo que sus compañeros presentaron, pero yo lo digo de otra manera. Ira Reis habla de estos guiones sexuales y nos dice que en el grupo donde uno nace y donde uno crece, aprende
todo un guión sobre la sexualidad. Todos saben que es un guión, ¿no? Acuérdense, cuando hay una película, una obra de teatro, te dan un guión. Y hay personajes, y cada personaje tiene lo que tiene que decir. Y no debes decir nada que no te toca decir. Así se aprenden también los guiones sexuales en la sexualidad. Y así explica la sexualidad Irán Reis. Dice que cuando vamos creciendo, aprendemos el guión sexual en nuestra casa, con la religión, con la escuela, con los medios de comunicación. Total que cuando ya llegamos al momento de expresar nuestra sexualidad erótica, traemos todo el guión escrito. Y por eso cuando nos salimos del guión nos sentimos tan mal, porque en tu guión decía que eso no tenías que hacer. Les pongo un ejemplo. Si en tu guión se escribió que tus relaciones sexuales, coitales, tenían que estar bendecidas por la Iglesia Católica o aprobadas por el Código Civil porque te casabas al civil, o sea, nada fuera del matrimonio, y tú entras a una actividad coital fuera del matrimonio, quiere decir que no seguiste el guión que te escribieron. Y como no te escribiste el guión, sientes que te pueden correr de la obra de teatro, ¿verdad? Que te pueden expulsar, que te pueden castigar, porque cuando vas a hacer la obra de teatro te dan un guión y te dicen, esto es lo que te toca decir y no debes hacer nada que no está en el guión. Si usted hace algo fuera del guión, ¿qué le pasa en la obra de teatro? Te sacan. Te sacan de la obra. Entonces, también en el guión sexual, socialmente, nos han escrito un guión que cuando somos adultos y ya queremos hacer nuestra representación teatral, resulta que no le salimos del guión casi siempre. ¿A quién? ¿A quién nos le salimos del guión? A los papás. Exactamente. Y entonces vives con el miedo porque no estás siguiendo el guión. ¿Te le sales del guión también a tus ideas religiosas y a Dios? También. Decía que era de vestido blanco y novio y fiesta y toda la cosa y resulta que se adelantó, ¿no? La quinceañera. Cuando apenas la andan presentando, ¿no? La quinceañera ya trae recorrido y experiencia. Bueno, se salió del guión la quinceañera. Entonces, así es como explicar a Reis, que a mí me gusta mucho más esta manera de explicarnos la sexualidad que la de Freud, ¿no? Pero también Freud tiene mucho sentido, ya verán. Por ejemplo, cuando Freud trataba a personas que fumaban mucho, él decía que tuvieron trastornos en la fase oral. Nunca resolvieron bien su fase oral, por eso ahora todo lo... Y hay muchos trastornos que él asocia, por ejemplo, con la fase oral. Personas que hablan muchas mentiras, hablan y dicen mentiras, solo sacan mentiras de su boca, dice, tuvieron problemas en la fase oral. Nunca las resolvieron, ¿no? Tratan de compensar ahora. Personas que comen mucho, personas bulímicas o anoréxicas, también dice que tuvieron trastornos en la fase oral. Y luego personas que son muy meticulosas con el aseo, que le tienen asco a todo de todo, él dice que tuvieron trastornos en la fase anal. Y así, muchos de los trastornos es interesante tratar de entenderlos desde su punto de vista. Pero también el otro, el de las conductas manifiestas, el que tenemos de Byrne, nos ayuda a explicar qué es lo que pasa con nuestros estímulos externos e internos, porque estas conductas manifiestas también están programadas por los procesos internos. Y los procesos internos no son otra cosa que los guiones que nos escribieron. Nos dijeron cómo se debe hacer ser un ser sexual, con quién es correcto, cómo era correcto, para qué, por qué. Todo el guión ya está escrito. Y el modelo sistémico de los solones. Ay, creo que sí voy a alcanzar a terminar. El modelo sistémico de los solones, que es el que más hemos visto y es el que más vamos a ver, es el de Eusebio Ruiz Rubio. Y este modelo de Eusebio Ruiz Rubio habla de 4 olones. Y él dice que la sexualidad está dividida y que así se explica desde que nacemos y hasta el final de la vida por esos 4 olones que forman parte de nuestra vida, que son el género, que es el primerito que se establece, el de los vínculos afectivos, porque primero empezamos a querer antes de erotizarnos, o sea, primero queremos a nuestra familia, a nuestros amigos, después nos erotizamos, que es el vínculo erótico, y finalmente el vínculo, a ver, dije género, el de la reproducción, ¿no? Entonces, nos identificamos con un género, olón de género. Entramos al olón erótico, entramos al olón de la vinculación afectiva y teníamos antes al olón de la reproducción humana.
Así es que los podemos ver en cualquier orden, pero si los vemos como alguien que ya nace, al nacimiento eres producto del olón reproductivo. En tu nacimiento se te asigna ya tu olón de género y te dicen así vas a vivir en el olón de género. Después puede ser que empezamos a sentir emociones, erotismo, aunque casi siempre primero viene una vinculación afectiva y con esa vinculación afectiva se le unen cuestiones eróticas. Pero hay quienes primero sienten, hacen uso de su olón erótico y después se enamoran, porque no es necesario vivir el olón de la vinculación afectiva para estar enamorados. Y bueno, creo que hoy hice un buen trabajo. ¿Por qué? Porque rompí récords predicando todas las teorías y terminé a tiempo. Faltan 8 minutos. Bien. Entonces, preguntas. Puede ser cualquier cosa para el examen. ¿Cuánto les voy a preguntar? Todas las preguntas son de opción múltiple. Pero eso no quiere decir que es un examen regalado. Mis exámenes son de opción múltiple, pero son muy de piénsele, léale bien. Se los aviso. Lean bien la pregunta. Uso palabras trampa, palabras que estimulan su pensamiento crítico, o sea, que los hacen pensar. No van a contestar solo por memoria, sino por análisis y memoria. ¿Qué sabes y qué tanto puedes pensar? Así es que uso palabras como excepto. ¿Cuál de las siguientes tarararara? Todas las siguientes son excepto. Entonces usted lo que tiene que buscar es la excepto. Tiene que buscar, a veces les digo la palabra clave es ninguna. A veces la palabra clave es ni. Tararara, ni, y eso es clave. A veces digo todas. A veces digo la que mejor. O sea que todas las respuestas son correctas, pero le estoy preguntando la que mejor o la que menos podría ser correcta. Todas son correctas, pero quiero que elijas la que menos podría ser correcta. Por eso yo no me preocupo por que los estudiantes copien en los exámenes, porque yo sé que esas cosas no las puedes encontrar en ninguna parte en el internet, ¿no? La podrás copiar de tus compañeros, pero si tus compañeros están tan perdidos como tú, están perdidos todos. O sea, nunca nadie saca 100, eso me hace pensar que no pudieron encontrar todas las respuestas. Y está bien, es de humanos no sacar 100. Y es de súper extraterrestre sacar 100. Pero a veces puedo tener un extraterrestre en el grupo. A ver, Julissa tiene una pregunta, después Steffi, luego Yukari, luego Aurelio. ¿El examen va a ser por tiempo o no vamos a tener límite de tiempo? Esa es la clave. Los exámenes de pensamiento crítico tienen que ser de tiempo, porque si no, se pierde el chiste. Y la cuestión es mantenerlos emocionados, no aburridos. Si les dices, ay, todo el tiempo del mundo hasta que se acaben las 2 horas, no imagínate, están aburridísimos, en 15 minutos ya lo resuelven. El tiempo depende de cuántas preguntas vayan a tener en el examen. Todavía no sé cuántas preguntas vamos a tener, pero el número de preguntas decide. Si tienen 20 preguntas, tendrán como 5 minutos para responderlo. Más o menos es como un cuarto de tiempo por el número de preguntas. Si tuvieran 100 preguntas, tendrían 20, más o menos 15, 20 minutos, una cosa así. 25 minutos. 25 minutos, sí, exactamente. Gracias. Stephanie. Más bien yo le quería comentar de los videos porque nos había dicho que iba a subir un espacio a Facebook para subirlos y que los compañeros los checaran. Ay, no lo hice, qué horror. Porque no han visto todos los videos. Bueno, lo puedo poner ahorita para que los suban, pero si tomaron nota de lo que les hablé, con eso tienen. De todos modos, sí quiero que vean lo de los compañeros. Ahorita voy a subir un espacio para que todos lo pongan y les ayuda de recordatorio ver el video de sus compañeros. Yukari.
Doctora, ¿dónde puedo encontrar esta clase grabada? Es que a mí se me estuvo cortando mucho y entraba y salía de la reunión, entonces no escuché toda la presentación. Ujú. De igual ¿A manera, usted se le guarda? Ahorita que termine el video, es más, dejen irlo cortando de una vez. Stop.